Turratur, necesito en grande. Bueno, arratsaldeon guztioi, poz handia ematen du aretoa hainbeteta ikustea. Ongi etorri crossover jaialdiaren 6. ediziora, telesailen kultura ospatzen eta jorratzen duen jaialdia da hau. Eta gaurtik hasita, larunbatera arte, gure telesail gogokoenen eta azken nobedaden sortzaile eta protagonistekin aurrez aurre topo egiteko aukera izango dugu Donostian. Pantalla zeharkatuko dugu eta telesailen atzean dagoena aztertu eta behatuko dugu elkarrekin. Elkarrizketak, mahai inguruak eta bestelako berritasunak ere izango ditugu, gourmet telesailak, saila esaterako eta ekitaldi honen aurretik estreinatu berri dugun ikusle gonbidatua saila, Arkaitz Kanorekin. Bueno, gure programa osoa crossoverseriesfestival.com webgunean duzu eskuragarri eta formatu fisikoan ere bai. Ditugun ekitaldi eta solasaldi guztiak banan-bana ikuskatzea gomendatzen dizuet, merezi duelako. Maitasun eta esfortzu handiz prestatutako jaialdi honen antolatzaileak Koldo Mitxelena Kulturunea eta Gipuzkoako Aldundia dira, Kultur Faktorik ekoizten du, eta laguntzailei ere eskertu behar diegu noski Donostiako zinemaldia, Tabakalera, Kutxa Kultur, Kutxa Fundazioa, Donostia San Sebastian, Basque Culinary Center eta gurekin bat egiten duten plataforma eta gainontzekoak. Bueno, teníamos este 27 de marzo marcado en rojo en el calendario, ya que hoy comienza la 6ª edición del Festival Crossover aquí en Donostia. Vamos a celebrar la cultura de la con una nueva sección, Ikusle Gonbidatua, con Arkaitz Kano, y vamos a tener otras novedades como la sección Series Gourmet, donde aparte de disfrutar de las series, también podremos degustar un delicioso menú. Tenemos un programa muy extenso y completo que podéis consultar en nuestra web, crossoverseriesfestival.com, y en formato físico también. Y os animo a revisarlo y inspeccionarlo con detenimiento. Bueno, todo ello va a ser posible gracias a los organizadores, gracias a la Diputación de Guipúzcoa, a Koldo Mitxelena Kulturunea y a Culture Factory y demás colaboradores y plataformas. Vamos a comenzar el festival con uno de los platos fuertes de esta edición, con el estreno del live show Turratur de Borja Cobeaga y Diego San José, que en esta ocasión estarán acompañados por Gorka Ochoa y Esti Quesada, creadores y referentes vascos que forman parte de nuestro imaginario colectivo. Referente vasco. Mariala Cubels, periodista, se encargará de moderar la mesa redonda. Eta esan bezala, telesailen kultura maite duzuelako zaudete hemen, eta gaurko gonbidatuak kontatu behar digutena entzuteko irrikitan zaudetelako, horregatik, txalo bero bat eskatuko dizuet gaurko protagonistentzat. Arratsaldeon eta eskerrik asko crossover jaialdira hurbildu zareten guztioi. Eta Mariela. Eta gurekin streaming bidez bat egiten ari zareten hori bai. Tiene que sonar la música, bueno, da igual. Venga, Mariela, así. Pasamos todo. Subimos ya, ¿no? Ya podéis subir. No, no. Nos presentas. Vale. Estamos bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Qué tal? Móvil. ¿Cómo estáis? Qué bien que estáis aquí. Muchas gracias, Crossover. Es que esperaba la música, John, por eso no he subido. ¡Uy! No pasa nada. Bueno, la vida es esto. Un día hay unos chavales que eran niños en Irún y en Donosti, que eran distintos a otros niños del patio del colegio porque tenían un don para divertir, y una tarde cualquiera, ETV, aquí al lado, los juntó, se conocieron, se rieron, se miraron a la cara, conversaron, se enamoraron platónicamente de sus cabezas el uno del otro, compusieron Vaya Semanita y 20 años después aquí estamos para celebrar ese amor por la ficción que nos ha dado grandes tardes de gloria, que nos sigue dando grandes carcajadas, muchísimas sorpresas y muchísima felicidad. Arrancamos aquí en Donosti, como no podía ser de otra manera, una gira, la Turratur, que eso es un nombre que ha puesto uno de los creadores, que ahora nos explicará por qué, porque nos parecía que era el lugar ideal para hacerlo. Nos espera una tarde de gloria, con muchos invitados, va a ser una tarde especial, sé que muy emocionante para muchos de los que estamos aquí, y vosotros solo tenéis, puesto que habéis venido gratis, solo tenéis que reíros cuando toque reíros, todas las gracias que ellos hagan, escucharles atentamente, porque además son muy inteligentes, así que por favor vamos a recibirles con un aplauso Borja Cobeaga, Diego San José. Let me tell you about a place somewhere up in New York way. Esta era la música con la que yo tenía que entrar. Sentaos. Bueno, queridos, pues aquí estamos. Aquí estamos. Gracias por venir. No se oye. Sí, no. No se me oye. No, que gracias por venir. Que me hace mucha ilusión. Ahora es cuando decís, de nada. No, si no quiero que digan nada, estamos en Donosti, no es Valencia. Hostia, ya lo veo. Por favor, es que yo soy súper mediterránea, entonces necesito un poco de calor.
Porque Pues vosotros- aquí Olvídate. no. No, Aquí no. ya. De hecho, no hay preguntas, sé que quita un peso a la gente, no hay preguntas. Nadie puede meter la mano, no tenéis que decir vuestro nombre y nada. Están en el anonimato, que es un sitio que está muy bien en Donosti. Bueno, El anonimato. bueno, pues sí, estamos aquí para celebrar. Vamos a plantear un poco lo que vamos a hacer, venga. porque veréis aquí muchas sillas vacías. Aquí vamos a ir recibiendo a los invitados que nos van a acompañar y yo quiero que este sea un encuentro memorable, Borja Coveaga. Muy bien. Lo vas a ayudar, ¿no? Para ¿A que lo sea memorable? Sí. Sí, espero que sí, para eso estoy aquí. Bueno, decidme una cosa. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasó aquel día? ¿Qué pasó aquel día que os conocisteis y os enamorasteis? A ver, yo Bueno, hice una perdona, el entrevista otro de día trabajo, conté esto Dime. diciendo que sabía, Sí. no, porque tal, no sé Sí. qué, tal, y se enamoraron. Y una amiga me dijo, hostia, ¿son pareja? Digo, no, hombre, no son pareja. Se enamoraron de No nos has enamorar. preguntado si somos pareja. Sé, una que cosa no, que tú te has ido por sé ahí. que no sois pareja porque sé que él tiene un hijo y no es contigo. Es verdad. Es de gestación subrogada. ¿Te imaginas? Pues podría ser Esto perfectamente. sería muy bueno. Bueno, va, ¿qué pasó esa tarde? Pues fíjate, es que hay veces que es como complicado recordar cuando conoces a alguien en tu vida y nos pasa a todos, pero Sí. para mí es muy fácil porque yo hice una entrevista de trabajo. La primera y la única. La primera y única entrevista de trabajo en mi vida porque yo había estudiado Administración y Dirección de Empresas, que no Que tiene te pega absolutamente, mogollón, no también me te pega lo digo. mogollón, que no tiene absolutamente nada que ver con hacer comedia ni con contar historias. Y afortunadamente para mí, creo, yo acudí a una entrevista de trabajo en Bundaiz, son referencias que tú, Mariola, no entiendes, pero No. que la gente que está aquí sí entiende, Al otro lado de Urumea. al otro lado del Mississippi. Y ahí al lado de Tabacalera, una entrevista de trabajo particular porque consistía en hacerte reír de alguna manera, en O sea, demostrar pero tú que hay una sabías que conexión. tenías que hacerle reír. No, pero si ¿Llegas tú vas... con esa premisa? No, pero si te van a contratar para un programa de comedia, lo que te van a juzgar no es el inglés. O sea, es como que eso lo puedes entender incluso con mi nivel intelectual. Es decir, como que, o sea, yo podía entender que se trataba de que Borja entendiera que podíamos conectar en el sentido del humor y lo sorprendente para mí fue que a mí Borja me hizo reír. Es decir, Ah. que él, que me entrevistaba a mí, me hizo gracia. Le Pero sigue- tú ya habías le sigue entrevi- sorprendiendo a mucha gente. ¿Pero habías entrevistado a más? ¿O era él el único que fue? Eh, O sea, quiero Esto no decir- lo sé yo. No, fíjate. yo creo que había visto más guionistas Ah. posibles. Es verdad que había encargado un piloto de un programa de televisión que luego resultó ser Vaya Semanita, que era muy, muy pequeño, como iremos descubriendo en el día de hoy, y que tenía como unos elementos como muy centrales, ¿no? Uno de los guionistas y creadores y el alma mater de todo eso era Óscar Terol, pero yo era el director que estaba, pues había que hacer muchos sketches, que había que dirigir y todo eso, y hacía falta un equipo de guionistas. Y Diego es uno de los guionistas a los que entrevisté. Uno de los muchos. Muchos no, tampoco diría muchos, o sea, Di muchos. guionistas de sketches de comedia en Donosti, tampoco creas que... o sea, si llega a ser un casting de cocineros habría habido 400, pero Pero ¿y te acuerdas? guionistas de sketches de comedia... Claro, y no te acuerdas de ninguno que sea, yo que sé, ahora Sorogoyen, de pronto, que No, entrevistaras no era a Sorogoyen, No era no. Sorogoyen. No, por si entrevistaste a No, Sorogoyen. te digo, no, o sea, te no digo, era no Sorogoyen. es como, uy, el que dijo que no a los Beatles, no. Vale, no. O sea, o sea, están completamente borrados, ¿no? Los que tú entrevistaste no han vuelto a salir en ningún sitio. Vale, me tranquiliza eso, no me sé. tranquiliza. Sí, no. Y entonces, quiero Sí. saber, esa tarde, ¿tú sales de allí diciendo, he encontrado al hombre de mi vida? Yo no me acuerdo si sentí que me iban a contratar, yo no me acuerdo de eso. Me acuerdo de la entrevista, no de si tenía seguro yo el trabajo, pero sí que es verdad que luego fue muy importante. Borja ha dicho una cosa que creo que es interesante. Aunque Borja y yo hacemos esa entrevista de trabajo y había que hacer un programa de humor nuevo en ETV, es cierto, y lo hemos hablado hace 2 horas en el hotel, y es que creo que con cierta nostalgia hemos estado hace un rato recordando lo que fue empezar el programa y los dos hemos recordado que recogíamos una herencia que Óscar Terol había generado en ETV con 3 programas de humor, de sketches, gracias a los Lumières, que inevitablemente, digamos que Vaya Semanita nació antes de Vaya Semanita. Y es que Vaya Semanita nació porque Óscar era, además de presentador, como una especie de espíritu que podíamos recoger, y creo que la gente que veníamos, como Borja y yo, es verdad que en todo caso inyectamos la influencia de la televisión privada, de Al Ataque, de sketches muy cortos. Del pero- ataque de Arús, dilo. Del ataque de Arús, Que era un programa que tú veías. que yo mucho. veía, que Veía Borja también muchísimo. veía, y es verdad, pero que la mezcla de lo que ya venía haciendo Óscar con esas referencias que igual podíamos traer nosotros es lo que hace que aparezca Vaya Semanita. Y es lo que celebramos hoy, básicamente, más que conocernos Borja y yo creo que hay una cosa mucho más importante, es que hace 20 años Bueno, empieza Vaya Semanita. Y que sin Vaya Semanita nos habríamos perdido
grandes momentos de la ficción en este país creado por vosotros, esto hay que decirlo. Sí, pero que eso, que la primera piedra fue ese programa de una autonómica, que a veces son irrelevantes las autonómicas, Vale. y que en nuestro caso la autonómica nos permitió hacer más cosas. Pues en Baracaldo, mientras eso pasaba, mientras vosotros poníais en marcha Vaya Semanita, había una niña en su casa, sin demasiados amigos, que veía Vaya Semanita y que le gustaba Vaya Semanita y que se educó con Vaya Semanita, entre otras muchas cosas. Muchos años después, esa niña es nuestra feliz Esti Quesada, que está aquí con nosotros y que ahora subirá, y hace un par de años, ya después de convertirse en una youtuber y en una creadora de contenidos fetén, hizo este monólogo maravilloso en Los Feroz, gracias a que gente como vosotros se supo reír de ETA en el momento en el que tocaba reírse de ETA. Vamos a ver a Esti Quesada en Los Feroz de hace 2 años. Con ustedes, Esti Quesada. Buenos días a todos. Hola. He estado viendo Patria, fíjate tú. Nominadas de Patria, grandísimo trabajo. Os estaréis pensando, ¿quién es esta? Pues cuidadito, porque soy una persona vasca que me hace mucho mejor que todos vosotros, españoles de mierda. No quiero que me denuncien. Y cuando vi que Patria iba de ETA, dije, se me iluminaron los ojos, se me dibujó una tímida sonrisa en la cara y dije, qué guay, ¿no? ¿Sabéis esto de que solo los gays pueden hacer chistes de gays? Pues lo mismo. Si en vuestro DNI pone que sois de Murcia, no podéis hacer chistes de ETA. Os jodéis que yo sí. ETA, 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 ETA. Y vosotros no, no tenéis el derecho. Ay, La reacción. qué buenos recuerdos. Me acuerdo yo cuando estaba en el Mass Center de Baracaldo y me desalojaban porque había aviso de bomba. Y me acuerdo yo también cuando estaba en el Casco Viejo y me tenía que esconder en un bar porque estaban tirando cócteles Molotov y todo eso. Ahí está. Yo puedo, vosotros no. Os podéis reír, ¿eh? Eso sí. Los buenos tiempos, ¿verdad? Una cosa que pasa cuando te creas en Euskadi es que te piensas que todo es una bomba de ETA. Una mochila tirada en el suelo, bomba de ETA. Un clip de 1 centímetro de largo, bomba de ETA. Berto Romero, bomba de ETA. No me denuncies, por favor. Un clip de 1 centímetro de largo tirado también en el suelo, bomba de ETA. Esto ya lo he dicho. Ah, ETA, ja, 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 ja. Un disco de Sheeran en la sección errónea del Eroski, bomba de ETA también. Y aquí iba un chiste sobre ETA, volviendo a las armas, pero me lo han quitado, porque ahora parece que una no puede hacer un chascarrillo sin que la metan a la cárcel. Así que nada. Ya que os tengo aquí a todos encerrados, voy a activar las bombas Lapa que os tengo debajo de las sillas. Cuidado, Mario Casas, que acabas a 3 metros sobre el cielo. Por favor, Esti Quesada. Somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Es lo primero que me ha dicho. Digo, vamos a ver el vídeo. Me dice, qué vergüenza. Digo, ¿qué va? Tú sabes que este vídeo fue... Yo estaba ahí, en esa sala. Tú sabes que este vídeo fue de lo más aplaudido de la noche, de lo más celebrado, de lo más comentado. A ver, es que el resto de la gala era un coñazo. No toda, ¿eh? No toda. Pero sí, entiendo que si vas a hablar de ETA y hacer el circo con la cara roja o amarilla como la tuviese, pues impacta. Vale, tú veías Vaya Semanita, Esti. Sí, yo era súper fan y tenerlos a todos aquí es un sueño. No estoy, pero estoy así. Sí. Sí. Bueno, pero después de eso, ¿quién te iba a decir a ti que el creador de Vaya Semanita un día... claro, que no tiene micro. Falta el micro, claro. pero se lo... Si eso hablo más alto, ¿eh? No había caído. No, fíjate, es muy... Hola, hola. Es que es muy bonito este momento, porque ¿quién le iba a decir a Esti
que esa niña que veía ese programa... En Baracaldo. En Baracaldo. Es importante. Baracaldo es importante, por eso lo he dicho. Sí, Baracaldo es Tú veías la tele ahí mi en casa, ¿no? villana origen historia. Y tú veías ahí la serie y ¿qué pensabas? Sí, yo siempre digo que tengo dos contenidos que me han salvado la vida de pequeña, ¿no? Que eran Aquí no hay quien viva y Vaya semanita. Pues Aquí no hay quien viva sí que es un humor más blanco, más jiji, jaja. Pero claro, ¿no? Yo era una niña que necesitaba algo más que Baracaldo. Y yo pues veía que me hacían gracia cosas que se supone que no me tenían que hacer gracia. Entonces vi Vaya semanita, vi chistes de la Cale Borroca y dije, este es mi sitio. Y ahí supe que me podía reír de las cosas que realmente me hacían gracia y no sentirme culpable. Podría haber visto a Ana y los 7, pero ella vio... Vaya También lo vi, semanita. ¿eh? Ah, ¿sí? Pero yo me he comido todo el mainstream que hay posible en el Y a mundo. Leticia Sabater también, por tanto. La quinta marcha. No, Leticia Sabater no me llegó. Ah, Ya la no. vi con sus videoclips Ah, es y todo verdad, eso. Es anterior. Oye, para que decir una cosa importante de lo que acabamos de ver, y es que cuando vemos una gala y sale un actor, una actriz a interpretar un texto, es un texto que le han escrito. Esti escribió su texto. Esto es Y muy yo no bueno. recuerdo Sí, lo una escribí gala- todo y fui gilipollas y dije, yo esto no me lo aprendo porque voy a salir con un papel leyendo. Y un día antes me dijeron, ¿cómo? Y dije, que me lo tengo que aprender, me cago en Dios. Y por eso me confundo, porque me pasé como una hora antes en plan, joder, no me lo sé, vaya mierda, voy a hacer el ridículo, no sé qué. Y nada. Por eso repites lo del clip. Sí, y Pero estoy saliste. especialmente orgullosa del chiste de Mario Casas, que estuvo ahí, digo, es que igual me meten en la cárcel. ¿Te lo quitaron? No, o sea, No, te no, dej- me ¿Pero el quitaron otro uno te de lo Pablo quitaron de verdad? Motos. Ay, ¿cuál? Sí. Cuéntalo ahora. No me acuerdo, uno de pues Pablo Motos, te pongo una bomba y te mueres. Y me lo quitaron. Oye, ¿por qué lo quitarían, no, Esti? ¿Por qué lo quitarían, no? ¿Qué? ¿Por qué lo quitarían ese chiste? Ya, No lo exacto. sé, no sé. Pero a Mario Casas le cayó en gracia el chiste. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo Sí, sabes? se ¿Te rió. lo dijo después? No, hombre, porque Le viste la cara. no me llegó una denuncia de él, así que supongo que le hizo gracia. Nos reímos muchísimo todos allí. Yo Pues me acuerdo muchas y gracias. todos llevábamos la mascarilla y era horrible no poder reírte a carcajadas. Bueno, yo te decía, tú estabas mirando eso. ¿Quién te Sí. iba a decir a ti que años después, muchos años después, un día uno de los creadores de Vaya Semanita te llamaría para ofrecerte un papel en su serie? Pues muy fuerte, me llamaron y yo ahí no había actuado, había hecho un cameo en la llamada en la peli de los Javis. Y lo primero que pensé, ¿se van a reír de mí? Claro, evidentemente. Y luego no, hice como una prueba y tal. Y yo dije, no me cogen. Y llegué el primer día de rodaje y dije, me van a echar. Y llegué el segundo y yo, me echan. Y el cuarto me van a hacer un carry. Se van a reír de mí y me van a echar sangre de cerdo. Pero no. Y luego estuve en 3 temporadas, cada día de rodaje de esas 3 temporadas a lo largo de los años, pensando, me van a echar. O se van a reír de mí. ¿En serio? Pero esto es una cosa de inner saboteur que yo tengo, pues que no le hago caso. Ya. Pero muy fuerte y me lo pasé muy bien y fue una gran experiencia. Ya la gente dice que soy actriz, que yo creo que no. Pero bueno, gracias. Bueno, y vamos a ver un resultado, solo un poquito. ¡Ay, qué vergüenza! No, no mires, tú no mires, de ese momento actoral de Esti Quesada en la serie maravillosa de Vamos, Vota Juan. Vamos. Vamos.
Bueno, Esti siempre habla muy bien de vosotros como creadores y como directores y demás, y sobre todo de Javi Cámara, que siempre dices que es como tu segundo padre. Yo les agradezco a estos dos que me pusieran poco texto, porque yo la memoria no la llevo muy bien. Entonces todo era, sí, no, que vuelve esa política. Yo iba un día y no me estudiaba el guión porque tenía 3 frases, así que lo agradezco muchísimo. Y lo demás eran 3 frases, 3 segundos y 5 minutos de silencio así, mirando a Javier. No, pero Esti se quita valor, se quita mérito, pero hay que decir que en la primera temporada, Esti, que insiste en que no es actriz, le tocaba una cosa súper complicada y que te acordarás, que era que tu padre, Mirar Javi en Cámara, silencio mucho rato. No, llorar cuando decía que venías de Rumanía. Ah, claro. Y de repente Eso sí Esti que fue complicado. nos sorprende a todos y no solo llora, sino que llora exactamente en el momento que hay que llorar. Pero en el que cambió el foco de la que cámara cambió el foco y cerra. justo pilla la lágrima. Es que ese es el típico método de actor que piensa en Baracaldo y se pone a llorar. Sí, pensé en situaciones de Baracaldo, efectivamente. Bueno, pues he de deciros que a partir de la semana que viene, para los que os hayáis perdido la serie incomprensiblemente en la plataforma, a partir de la semana que viene, Diego, Borja, podéis hacer vuestro speech ahora de... Está en 4 a partir de Sí, que la van a empezar a emitir en abierto, en Telecinco, lo cual no deja de ser En sorprendente. 4. En 4. Bueno, en medias como grupo- como ha grupo dicho de un Mediaset. amigo, ha dicho, aún existe 4. Sí. La van a y se va a ver en abierto, que a mí no sé Bueno, cómo me parece sorprendente, pero bueno. A sí. ver, chicos, tenemos... hay mucha gente de vuestro universo que ha querido participar también en esta Bueno, gira. nuestro universo. Sí. Pero- De Vamos a vuestro... matizar. Yo qué sé, de vuestro... No, hay mucha gente que, de igual manera que Diego y yo nos conocimos hace 20 años, conocimos todos juntos, algunos se conocían Sí, ya. no, pero espérate, hubo- que ellos todavía no van... Vamos Ah, a ver ¿no? una No, cosa son antes. saludos. Ah, saludos. Sí. Vamos Vale, a ver vale. un saludo de una persona que queréis mucho, que queremos mucho todos vale, aquí, el universo. y que es ese tu segundo padre que decíamos. Ah, vale. Ah, Javi. Ahí está bailado, claro. Está bailado, sí, Borja, yo tengo un guión. Me piden que hable bien de Borja Coveaga y de Diego San José. Bueno, ¿qué puedo decir de Diego San José y de Borja Coveaga? Pues que son 2 personas maravillosas, absolutamente maravillosas, creativas, listas, inteligentes, brillantes. La gente que me ha hecho hacer comedia bueno, pues esto de la turra, la turra gira, ¿no? Gira la turra. Es, bueno, para celebrar los 20 años de Borja Coveaga y Diego San José juntos, creando. Nos han dado grandes momentos, a mí muchos. He trabajado con ellos varias veces y lo he pasado muy bien, ha sido muy gratificante, ha sido muy bonito y tengo muchas memorias, bueno, muchos recuerdos. Un aplauso para Javier Cámara. A vosotros Ahora, ya. vale, perdón, me había Ahora equivocado. sí vosotros. Bueno, entonces, esta tarde va a ser especial, chicos, porque Sí. hemos juntado aquí, que este va a ser un día típico, el resto de las ciudades no vendrán, pobres. Pero hoy están aquí... No, yo estoy emocionado con lo que viene ¿Verdad? ahora. Porque están Va, ahí, pues. pero yo, o sea, aunque Venga. miro hacia ahí, siento que están ahí. Vosotros vais a darles paso. Bueno, pues es que realmente cuando supimos que veníamos a Donosti, inevitablemente lo que decíamos es, claro, lo importante no es que nos hayamos conocido nosotros, sino que lo importante es que juntamos a un grupo de personas que hicimos un programa que yo creo que han pasado 20 años y ahora yo empiezo a entender que la liamos un poco. O sea, Sí. yo en su día no lo notaba. Entonces lo que hicimos fue intentar compartir escenario con el casting inicial de la gente que dio la cara en los sketches, es decir, que ellos eran los que ponían rostro a las barbaridades que escribíamos, porque uno cuando es guionista tiene la ventaja
necesaria, por otra parte, de escribir desde que nadie sabe quién es cuando sale a la calle. Pero hay gente que lee tu frase y sale todos los jueves en ETV, en un momento en el que ETA todavía existe, en el que hay un conflicto político del que de alguna manera utilizamos para hacer humor. Y bueno, y hoy están aquí pues de los 6, 5, que es acojonante. Sí, de hecho hay algo increíble que, claro, tú estás encargado de llamar a los 5 que han venido, yo estaba encargado de llamar... O sea, ¿en serio? 100%, 0%. ¿En serio? ¿Esto no me lo habías dicho? Sí, es porque, un fracaso porque en toda es regla. verdad que nos dividíamos y, yo me encargo de esto. No, y yo llamo a... No, le tocó el difícil, le tocó el difícil. O sea, Sí, es decir, verdad, el Everest de los... El Everest de los invitados, sí, lo tenía más complicado. Pero lo bonito es que están aquí Gorka Ochoa, Nerea Garmendia, Maribel Salas, Óscar Terol y Santi Ugalde. ¡Que vais a subir al escenario! Let me tell you about a place somewhere up the New York way, where people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Sentaos, sentaos como queráis. Es que además hemos grabado tantos sketches aquí afuera que yo estaba diciendo cada uno donde se había grabado. O sea, yo para mí Donosti, aparte del sitio donde nací, es que cada esquina está relacionada con un sketch de Vaya Semanita. ¿En serio? Sí. Qué maravilla. Tú me dices eso. una calle y yo te digo sketch de Vaya Semanita. Bueno, pero aquí en la puerta del Coldo Michelena ha habido sketches, ¿no? Y uno de los primeros que hicimos en el piloto era Academia de Euskañol, que era uno que hacíamos que se llamaba Euskañol. O cuando la Real fichó a un jugador surcoreano, Lee Chun-so, Alejandro Tejería, que era el que debía llamar yo y no ha venido. ¿Tiene una explicación de que no haya venido? Bueno, Alejandro vive en Cantabria, o sea, vive bueno, fuera, joder. lejos de... Pues entonces... Bueno, sí. Hombre... Y está como una cabra. Pues. Pero no, al final no ha podido ser, o sea que no, le venía complicado, pero es verdad que reunir a... Hombre, esto es a un... todos es un... Esto es histórico de verdad, ¿eh? Pues sí, así estamos. 20 años. Y estáis súper emocionados, ¿sí o no? Ay. Sí, ahora os tenéis que repartir los micros. Este no sé si va, sí va. Sí. Terol, ¿qué? Venga. ¿Qué han hablado de ti antes que a nadie? Bueno, pues como no puedo competir con el ingenio de Borja y Diego y no sé cómo denominarte. No, ya sé cómo se llama. Vale. He dicho denominar. O sea, no sé. No sé, ¿cómo te tiene que denominar? No sé. Es una creadora, No, quiero decir que no puedo subir el nivel de transgresión. Pues voy a poner emotivo y quiero decir que gracias por las palabras vuestras, yo las agradezco de verdad, y creo que la vida es así, ¿no? Nada empieza y nada muere, todo es un flujo, y nosotros éramos unos viejos viejos de 30 años, que hacíamos humor, llevábamos años haciendo humor, y llegó otra oportunidad, venga, otro programa, y siempre te llaman, siempre sientes que vas a empezar un programa, pero nunca crees que vas a hacer el gran programa, es uno más, porque llevábamos esa dinámica, y llegó Borja y nos juntaron a los dos, y juntaron a un viejillo ya que hacía sketches con un joven en Donosti que hacía cosas raras, cortos, y las imágenes las ponía muy rápido, y yo no lo entendía muy bien, y me daba un poco así como estos de los cortos, me daba un poco de pereza realmente, pero este trae algo nuevo que la verdad que va a ser importante. Y bueno, andábamos ahí, yo le traje a mis actores de fetiche, él trajo a los suyos de Cantabria que nunca vienen cuando tienen que venir. Y luego apareció un señor que era Diego San José, que era uno de Irún, que venía con unas gafas de pasta y que se tomó en serio lo de trabajar, trabajaba muy bien, y la verdad nos sedujo yo creo que a todos muy rápido, porque nos dimos cuenta que estábamos con un genio, con una persona que estaba llamada a hacer grandes cosas en la televisión y en el cine y todo, y yo lo supe desde el minuto uno. Y creo que el único talento que yo tengo es reconocer el talento de los demás, y yo sabía, estábamos con gente de nivel Champions, aunque estábamos en una autonómica, y creo que la historia y luego todos los demás son Champions evidentemente, ¿no? Y yo creo que agradeceros que nos hayáis invitado, porque creo que ser generoso es lo mejor que se puede hacer en una vida. Un aplauso, por favor. ¿Qué cojones?
Y mucho éxito y muchos tours que tengáis toda la vida. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver Sí, sketches, no, ¿no? a ver, esto tiene una explicación y es Sí. verdad que cuando Mariola nos pidió esto, le decíamos, bueno, vamos a poner especial hincapié en sketches de Vaya Semanita. Vaya Semanita se estrenó hace 20 años, cuando el VHS todavía era la cosa más puntera que hay en el mundo. Entonces, es verdad que yo había guardado unos sketches que tenían un disco duro y todo eso. Básicamente estoy pidiendo disculpas por la calidad. Lo que vamos a ver, Ves que hace y además 20 estando años. todos, queríamos hacer una selección que ha sido como que vamos a ver unos cuantos sketches. Vamos a empezar por el primero. Sí, eso es lo que normalmente... Sí, pero es que hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Vamos a empezar con el primero, pero espero No. que os traiga una oleada de nostalgia, porque imagino Exacto. que muchos de vosotros, a lo mejor en directo no lo visteis, porque hablaba Óscar del éxito del fracaso. Durante los primeros 12 programas, Vaya Semanita fue el mayor fracaso de la tele vasca. Hasta que te fuiste tú de director. Exactamente. Sí, sí. No, a ver, una gran lección de la historia es cuando yo me fui de Vaya Semanita y yo dije, bueno, me echarán de menos, esto tal. Al día siguiente de irme hice un 42%. Yo he conocido lecciones vitales, pero ninguna Como esa. Es decir, que, Hostia, es que eso nadie es es fuerte, imprescindible, Borja. nadie está por encima de todo eso y desde luego les fue bastante mejor sin mí. Es así. Pues vamos a verlo, queridos. Venga. Imágenes como esta se repiten en muchos lugares del mundo, pero la inmigración también afecta a nuestras costas. Conozcamos la opinión de las personas que viven de cerca este problema, la inmigración en Euskadi. Hombre, nosotros les entendemos, porque en Euskadi pues, se vive y se come como Dios, la verdad, sí. Bueno, mundialmente conocida las fiestas de aquí, sí. Sexo poco, eso sí. Ahí la has dado, Anchón, ahí la has dado, sí. No, pero esta gente viene buscando otro tipo de cosas, creo yo. Yo en su lugar haría lo mismo. Es que estos se lo montan fatal. Se les ve venir desde el delta del Ebro. ¿Y qué les costará bordear la isla? Nada, sin disimulo, por el medio de la bahía y con pateras de colores. Venga. ¿Ahora tienes? 12 menos cuarto. Bueno, pues al ritmo de pisagüos que estos no tocan playa hasta el punto. ¿Un minuto? Sí. Venga. Hala. El momento en que la patera llega a la playa, se ven escenas conmovedoras. Hombre, y que nosotros estamos acostumbrados, pero esto hay que vivirlo, ¿eh? Cuidado ahí, cuidado ahí. Un momento, a ver, un momento. Venga, tranquilo, tranquilo, vamos. ¿Yo vas con ahí? Sí. La cuna, Quicho, la cuna. ¡Viva Cali! Vente desde Albacete en patera para esto. Venga, señora. Gracias. Lo siento, acompáñeme, lo siento. ¡Sobero! Parece que se ha cortado. Pasamos a la siguiente llamada. Sí, Anchón, desde Vitoria. Sí. Creo que me la sé. Pues por 1000 euros. ¿Qué personaje se oculta en nuestro tablero? Venga. Bueno, yo creo que es Pau Gasol. ¿Pau Gasol? Sí, Gasol, ese que juega en la NBA. ¿Está usted seguro? Sí, el alto ese, sí. Efectivamente, Pau Gasol, jugador de los Grizzlies de Memphis. Enhorabuena, los 1000 euros son tuyos. Pero dime, ¿cómo lo has sabido? Nada, me lo ha chivado mi mujer, que le gusta mucho el baloncesto. Y ya son 2000 euros en juego, si es que estamos que lo damos todo. ¿Con quién hablamos? Hola, soy Maite de Cantabria. Maite de Cantabria, amiga. ¿Quién es nuestro misterioso personaje? Bueno, pues yo creo que es Juan Pablo II. ¿Qué pasa? Oiga, ¿qué pasa? Juan Pablo II. Sí, el Papa. ¿Qué pasa? ¿He acertado? Lo siento, Maite, pero como ya se habrán dado cuenta todos nuestros telespectadores, has fallado. Vale. Maite era Juan 23. Juan 23. Ay, es verdad, mierda, el que jugaba en los Memphis. Es que jugaban los
time goes by, no time to cry. Life's doing a lot. Day, love lifts us up where we belong. Where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong. Bueno, ¿vamos tirando para la comisaría o qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que si vamos tirando, que ya llevamos aquí 2 horas, joder. Pero te he dicho que te calles, que le ibas a despertar. ¿Y esto? Es mi encastadora. Te he puesto para que no te enfríes, Pachi. Bueno, ¿qué pasa? Oye, ¿y mi tabaco me has traído? No, pero a ti te he traído esto. Vamos a llevarle a esta comisaría que anda con una prisa, ¿eh? ¿Estás bien, Pachi? Más o menos, sí. Un aplauso. Esto pasa. Gorka. Mira, Maribel. Maribel está llorando. De emoción, de risa, de todo. Madre mía, cuántas emociones. Joder, Gorka, es que- ¿qué? Gorka, ¿qué? ¿Qué? Pues, ¿qué de qué? Pues eso, muchas emociones. Es que no 20 tengo años. nada más que preguntar, Gorka, ¿qué? Esta gente, yo qué sé, aparte de lo que fue la semanita en sí también, personalmente, o sea, no sé, o sea, el rollo, una familia, todos esos tópicos de mierda que se dicen siempre, en este caso era totalmente, me acuerdo, ahora que estás llorando, de la llorera, cuando se terminó, luego hicimos al Made in China, después de vaya semanita, ahí intentamos desde Tabacalera, para Televisión Española, y el día que eso se acabó, lo cual se acabó un poquito ya esta familia, la llorera que nos pegamos ese día, tremenda. Y estar aquí 20 años más tarde y ver, es que además yo tengo muy mala memoria, entonces cada vez que veo es como si lo viera por primera vez, menos este, que sí me acordaba porque un beso de Terol marca mucho. Y lo recordaba perfectamente, era mítico sketch, pero hay muchos míticos mítico, que se me es olvidan. mítico. No sé, que fue una puta maravilla estar en este proyecto. Yo siempre digo que nosotros éramos meros ejecutores cuando nos entrevistan y pensaba, la gente se lía, cree que somos guionistas, que lo hacíais vosotros, juntabais y en una mañana grababa, ¿qué bien lo pasabais? Era una paliza de programa, por cierto. Sí. Que yo me conozco, los baños de Donosti me van recordando donde nos cambiábamos, que era más o menos la batalla de muy de guerrilla de producción y la gente pensábamos que íbamos aquí de estrellitas, pero pues no, era bastante deficiente la producción. Pero no hemos venido a hablar de esto, hemos venido a hablar de mi libro. No, es que había un lado sórdido que yo me acabo de hablar, perdóname, que trabajábamos de lunes a domingo currando los guiones y todo eso. Entonces el comedor de TV, que está en Miramón, cerraba los sábados y domingos, pero vamos, los íbamos a currar de TV. Teníamos que ir a la policlínica a tomar el menú. Era muy sórdido eso. ¿En serio? Sí. Te ibas a la policlínica, que estaba un ratito andando. ¿A cuánto están dando la policlínica de Miramón? De 10 minutos. Pero vamos, era un subidón eso, de verdad. Bueno, escribíamos en un camerino. La primera temporada Claro, escribíamos en un camerino. No había sí. sala para guionistas. Escribíamos en el camerino que compartíamos con la presentadora de... Miren Chupurroy. Miren Chupurroy. Cuando ella no se cambiaba, estábamos escribiendo guiones. Y cuando se cambiaba, salíamos un momento. Y estábamos escribiendo ahí, haciéndome esto y entraba Miren Chupurroy a cambiarse. Sí, era tremendo. Que por cierto, yo quiero saludo decir... para Mirenchu. Para Mirenchu. Bueno, vale, pues sí. Sí, ¿no? Sí, por joderle el camerino, vale. quiero decir. No, pero fíjate, de los sketches que hemos visto, hay uno que es importante a nivel histórico, a nivel carrera, que es que el primer sketch político que hicimos nunca es el de las pateras, porque el programa se emitía los jueves. Y hubo un jueves que yo no recuerdo si lo que fallaba era o Cuéntame o Gran Hermano. Que se siguen emitiendo por otro lado. Que siguen emitiendo por otro lado. Pero Cuéntame va a su recta final. Sí, ya, pero digo que nosotros teníamos muy complicado porque emitíamos los jueves y siempre nos pachábamos de audiencia porque eran Cuéntame y Gran Hermano. Claro. Y los viernes cuando recibíamos otra audiencia era un jarro de agua fría total. Pero hubo un día que había un debate electoral o algo así y creo que no emitieron Cuéntame. Con lo cual era una oportunidad para llamar la atención. Hacer y algo emitimos diferente, ese claro. sketch. Y nos planteamos, ese es el primer sketch que hacemos de política. Es decir, la gente recuerda Vaya Semanita como un programa de humor político, pero durante 2 meses al principio no hubo jamás política. Entonces, de repente, como ese jueves teníamos un competidor menos, subió la audiencia y dijimos, oye, a ver si va a ser por el sketch que hemos hecho las pateras. Y no, era desde entonces todo eso sí. O sea, desde entonces no empezamos a hacer política a saco, ya fuimos a saco. Sí. Pero los Sánchez, de todo. Era un sketch que tenían Quique Díaz de Rada y Óscar Terol. El de cambiándose... Claro, era como que nos iban a quitar el programa los primeros compases
Y era como, bueno, pues vamos a hacer alguna Claro, pero yo tengo una cosa. pregunta, por ejemplo, ese sketch, el de dónde surge, quiero decir, ¿por qué decidís? ¿Las pateras? Sí. Había una noticia Había de, noticia de Miriam la Azcárate, consejera ¿no? del gobierno vasco de Miriam Cultura. Azcárate se llamaba, pues. Claro, Vaya Semanita tenía esa cosa de informativo satírico y muchas de los sketches venían de noticias, otros no en absoluto. No, o sea, por ejemplo, los que hemos visto de los China in Love no venían de No, noticias, claro. sino que era un capítulo de los Sánchez que fue... pero por ejemplo, el tema de ese de pateras era porque la consejera de Cultura del Gobierno Vasco había dicho que los inmigrantes debían adaptarse nada más venir y aprender el idioma y la vale. cultura y todo eso, y ahí vino. Entonces Y eran eso. llamó inmigrantes a los españoles. Eso es. Eso. Y por eso sí. Claro, Patria de Soria. Pateras de Soria. Y aparte que lo hemos puesto aquí porque además salían todos, que era de los pocos sketches, ¿no? Donde era raro que salieseis todos en el mismo. Y fue especial por eso, porque además es que vamos a rodar eso con el piraucho en... no estaba James Cameron ahí detrás, precisamente. Bueno, Yo vosotros lo como... que quisiera resaltar es bueno, que la construcción de los chistes, que a mí me gusta llamar chistes, ni gag ni sketch, chistes, tenía valor y era complicado joder un chiste tan bueno, tan bien escrito, tan bien construido de principio a fin, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y da valor sobre todo el trabajo de vosotros dos y quizá de otros guionistas que Claro. también aportaron la historia. Y yo quisiera decir también el programa piloto, que no sé si se rodó, se grabó en septiembre o algo así. En mayo o así. Rodamos como Sí, en abril-mayo. hacía muy buen tiempo. Sí, sí. Vale. Se puede hablar de chistes políticos, pero yo tengo uno que es más estético que otra cosa, y era en un partido de pelota a mano, no sé si era por parejas o individuales, de la grada saltaba un tipo en pelotas, en un partido de pelota, en pelotas. Pero pelotas integral, o sea, no era así, que luego lo picheraron y todas esas cosas. Entonces, era muy contestatario, un asunto de estos a nivel de imagen también, no tan siquiera que abriese la boca, sino ver eso en la televisión, aquí en Euskal Herria, pues era un golpe bajo, pero bajo. Y bueno, y era el programa piloto. Yo cuando lo hice, yo flipaba, yo digo, joder, como esto sea así, me apunto. Bueno, yo creo que esa es la aportación de Borja. Yo creo que cada uno tiene, cuando ocurre algo tan grande es porque ha habido grandes aportaciones, ¿no? Yo creo que la de Borja es que igual nosotros aquí no nos atrevíamos tanto, hacíamos humor con cosas de aquí. Yo, por ejemplo, con la cuadrilla y todo eso sí me atrevía. Pero Borja se atrevió a romper los tótems que había aquí, sobre todo visualmente. Yo creo que lo que aportó Borja fue eso, ese sketch. Además, yo creo que es un sketch de Borja, o si no es tuyo, la realización sí. Y es romper, los Bercholaris también fueron tratados, ¿no? Yo creo que te atreviste a hacer cosas que igual los de aquí no nos atrevíamos. Tú tenías siempre la mente aquí y fuera, Y en ¿no? cambio, los de Burgos como yo podíamos hacerlo. No, pero ya sé que desde aquí, pero de aquí no has sido nunca, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, hombre. Ya sabe. Es que mi principal problema es que mi octavo apellido es Gutiérrez. Ah. El resto son de aquí, tengo RH negativo y todo eso, pero mi madre, que está en primera fila, aportó un Gutiérrez por el cuarto apellido. Y eso no pudimos superarlo. Oye, nunca. pero yo sí quiero saber, por ejemplo, vosotros, claro, ¿en qué momento? ¿Vosotros quiénes? Tú ¿Como y vascos Diego. o como...? No, tú y Diego, Vosotros- como vale, creadores. Yo quiero saber ¿en qué momento vosotros pensáis, tenéis alguna sensación de que estáis realmente creando algo que va a pasar a la historia? Teníamos. O sea, Óscar ha dicho eso ahora, pero yo me acuerdo de un momento muy concreto, además que viví con Diego. Estaba hablando de las jornadas esas largas, porque es verdad que trabajábamos mucho, trabajábamos 14, 16 horas al día. Joder. Era muy bestia. No, yo no veía la luz del sol cuando estábamos. Pero es verdad que al final de la primera temporada o algo así, salimos de Miramón y nos fuimos a cenar a un bar a Gros y oímos en la mesa de al lado que estaban hablando de Vaya Semanita. Ostras. Sí, fue Y la eso primera fue vez. muy impactante, Sí. porque estábamos tan encerrados en las grabaciones, en todo. ¿Y estaban hablando bien? Sí, estaban hablando bien. Sí, hablando Como de un que se sketch. reían. O sea, llevábamos como 12 horas trabajando. Era un sitio de salchichas. Sí, en la calle de Ronda. Por el no, Chofre, Ronda o- no, en la calle del Chofre. No, en la calle del Chofre. Y me sale al lado de repente hablando de un sketch de Vaya Semanita y fue como impactante, en plan de gente con la que no estamos en contacto porque estamos todo el día básicamente encerrados en Todo el, el día en el encerrados. camerino en Benín Chupurroy. Ven el programa. Pero bueno, pero la cosa de hacer historia es imposible. Y a la policlínica, No, de eso ahí no. a la No, y policlínica. por ejemplo, las primeras reuniones antes de empezar el programa y el piloto, pues quedábamos mucho con Óscar, con Susana y hablábamos, sobre todo en un restaurante chino de aquí. En el chino de aquí, mítico. de aquí ¿La al lado. Ramendi era la calle? El chino de la Ramendi,
Vamos, tenía una bola de agua que daba vueltas y para mí eso era como... O sea, las musas, el ¿no? café Gijón del humor vasco es un chino de... sí, la verdad, ese chino de la Ramendi. De hecho, yo no sé si porque tú conocías a los dueños, ¿la China fue consciente alguna vez de que ahí se hacía humor con ETA? Es decir, no nunca. sabe, ¿no? No, ¿no? No, yo sigo yendo a... y sigue la bola. Ahí sigue la bola. Y la China también, sí. No, yo quiero deciros porque, claro, yo soy valenciana, entonces era evidente que esto tenía algo universal porque a mí me llegaba y yo no veía la autonómica, pero de alguna manera yo sabía que Vaya Semanita era un Teníamos programa... suerte que era un fracaso, pero existían en ese momento los programas de zapping, que ya no existen porque las cadenas no se ponen unas a otras. Sí. Pero existía un programa que se llama Pecado Original, o Sí, en La Batidora. Telecinco, La Batidora, donde nosotros no teníamos audiencia, pero poníamos sketches sin parar. Y la gente flipaba diciendo, pero ¿estos qué están haciendo? No, pero y sobre todo yo trabajaba en la tele en ese momento y todo eran intentos de copiar, emular Vaya Semanita en lugares Pero tan inhóspitos como... eso ya pasó cuando yo me había ido. Yo me refiero al principio. Lo que quiero deciros es que fue un fenómeno universal, no solamente local, en Euskadi. Es verdad que yo, todos mis amigos vascos, para ellos Vaya Semanita es como la hostia, o sea, no hay nada más, ¿no? Pues aquí tienes, fíjate, es acojonante. Yo Sí, estoy porque viendo yo esto y soy la única que no soy. Y Maribel se puede emocionar. Yo quiero que hablen Maribel y Nerea, que no he dicho nada y no voy a estar a gusto hasta que hablen ellas. Claro. Yo es que solo puedo aportar la parte moñas de... La parte moñas nos La gusta parte moñas muchísimo, porque Maribel. soy súper emotiva y porque para mí esto es súper importante, porque es verdad que lo de la familia, nosotros éramos un grupo de gente que no teníamos ninguna pretensión nada más que divertirnos, pasarlo bien y comer. Y comer Sí, también. eso era importante. Y luego Luego no había- puedo contarlo eso, ¿no? Sí, Luego me sí, dejas, cuando hablarás. termines. Y luego no había ni codazos, ni quiero salir más, ni era una cosa como muy, muy extraña. Éramos una gente haciendo cosas que nos divertían. Y yo recuerdo, como visionaria de Baracaldo, que también soy de Baracaldo, una buena visionaria que me llegó, en el piloto me llega el primer guión y digo, me dicen en casa, ¿qué tal el programa? Digo, esto no va a durar. Digo, esto nos lo quitan porque yo empecé a leer y veo una morcilla de Burgos tocando la pandereta en la playa de la Corriolata. ¿Te gustaba? Era yo, sí, sí. Y digo, son chorradas de dos chavalitos. morcilla que se han de puesto Sí, ahí a- eso tiene a que explicar. desbarrar. Bueno, no era lo que iba a explicar. Pero te gustaba mucho a ti ese A mí sketch. me hacía gracia, pero creo que solo a mí. Que me ha Nadie más lo ¿Te das entendía. cuenta de que te hace gracia a ti solo? Nadie lo eso entendía, pasa. pero le seguíamos, al gurú le seguíamos. Bueno, pues esa es mi aportación, que estoy muy emocionada y muy agradecida. Y que veros 20 años más tarde a vosotros que habéis envejecido tan mal, yo sigo igual, pues me llena de orgullo y satisfacción. Pero no tenéis, o sea, os habéis seguido viendo y demás. ¿Y habéis trabajado juntos más veces? Sí, nosotros tres sí, con Nerea también. Con Gorka no hemos vuelto a hacer. Sí, en allá abajo, pero no teníais trama. ¿No te acordabas? Ah, es verdad, tú estuviste ahí abajo. No, que es broma, que es broma. Emotiva, pero... emotiva, pero... No, que es broma. Es que yo también, lo de allá abajo parece como que ha sido una estela de vallas. Es que como... Sí, es que era como un spin-off, sí, ¿verdad? No sé, lo he vivido como algo Sí, sí, también, ¿no? Como normal. estábamos los mismos, pero después digo, en otros proyectos así que no sean de vascos, no. Nerea, ¿qué? Pues mira, absolutamente de acuerdo con todo lo que han dicho. De hecho, yo pensé que no podría añadir nada más, pero sí. Ha sido de los primeros proyectos donde han permitido que una mujer pueda hacer humor. Y eso es muy importante, porque solo el hombre podía hacer humor. Y una chica guapa, ni te cuento. Es verdad. Gracias, que Nerea. es verdad. Grande. Maribel, ¿Será que os claramente. reís? No entiendo la risa. No, pero en serio. Sí, te entiendo perfectamente, Gracias a Maribel que... Pero es verdad, ellos han roto todos esos tabús, tanto con la parte femenina. Y luego otra cosa, que yo vivía en Madrid, vine a Euskadi para trabajar y allí me acuerdo que ser vasco era una putada antes de Vaya Semanita. A mí me decían, vais pisando muertos, como tú bien dices, como soy vasca puedo hablar de esas cosas. Exacto. Es verdad. Eta. A mí me da como, no vergüenza, pero sí pudor, porque era una pereza. Yo tenía que disculparme por ser vasca, ¿no? Y ahora no. Ahora, hostia, desde Vaya Semanita ser vasco ha sido guay.
Es así, y yo lo he vivido. Qué bueno A mí me eso. decían, tú vas pisando muertos por allí. Yo he oído y a mí me han dicho estas frases. Y de repente es como, los vascos tenemos sentido del humor. Hostia, lo del terrorismo, ahí va, pues no todo el mundo, no, hay una minoría, no voy a entrar, pero habéis hecho que los vascos no seamos terroristas. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí, pues yo creo que No todo. No, pero es verdad, ¿no? Que ETA y Alex Ubago no hacían bien, ¿no? Es decir, Que a Diego. ¿Eh? Me voy a apuntar cosas para que luego las repitas en las otras giras. No, y me alegro de que Nerea haya dicho del humor, porque revisando algunos sketches Total. de Vaya Semanita, bueno, Diego me dijo la frase de he estado viendo algún sketch y no es que parezca que tengan 20 años, parece que tienen 40. Y es verdad que hay unas cosas que parecen, o sea, que es verdad que ha cambiado mucho y es Pajares y Esteso, pero a un nivel. Afortunadamente no hemos seleccionado ninguno para esto, pero puede ser un buen momento para que pongamos el siguiente. El siguiente, venga, pues vamos a ver. Vamos a ver el segundo clip de Vaya Semanita. Sé que me he saltado un vídeo, luego lo recuperamos. El segundo. Ay, perdón. No pasa nada. No, Hola, Borja. Ah, mira, ¿ves? No, me he saltado un vídeo, sí. Bueno, pero efectivamente mal, porque está al revés, pobre Miquel López Iturriaga. No. Nos tenemos que... Paramos y lo ponemos bien. Me encantaron mucho. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, tenemos un saludo también para todos vosotros, que quería estar aquí también con vosotros, de Miquel López Iturriaga, el jefe del Comidista, que también es vasco, y era un fan irredento de Vaya Semanita, y nos ha querido dejar un mensaje. A ver si ahora sí que lo podemos poner bien, y no boca abajo, pobre. Hola, Borja. Quiero agradecer. Nos estáis puteando, pobre Miquel. Que crearais un programa. No, es que así no lo podemos ver, no, claro. Pues vamos a poner el clip, si queréis, de Vaya Semanita. Paramos esto. Ahora, venga. Me encantaron muchos de sus personajes, me encantaba la cuadrilla, ese grupo de 4 chiquiteros vascos del PNV, siempre vestidos con camisa de cuadros, pero os voy a hacer una pregunta sobre mi personaje favorito de Vaya Semanita, que, mala suerte, no es de la época en la que estabais vosotros ahí como guionistas. Goretti Erauskin, la peluquera Abertzale del Goierri, inventora del corte al hacha. ¿Qué ha sido de esta mujer? ¿Dónde creéis que está? ¿Qué ha pasado con ella? Por favor, quiero una respuesta. Un aplauso para Miquel. Bueno, al principio, que es lo que no se ha oído, hace una alabanza a muerte de Vaya Semanita, pero claro, no lo hemos cortado porque estaba boca abajo el pobre. Pero, ¿sabemos qué ha sido de esta peluquera? Es que no sé quién es. Claro, vosotros no estabais. Oretti es nuestra compañera en Vida en Cabeza, que es de aquí, también de Donosti, que acaba de ser madre y que no sigue ejerciendo de peluquera, ahora ejerce de madre, pero que es una fantástica actriz y que sigue haciendo un montón de cosas. Miriam Cabeza. Vale, se lo diré. ¿Conocéis Miriam, no? Sí. Bueno. Se lo diré. Ahora sí vamos a ver el segundo clip de Vaya Semanita y continuamos charlando. Y seguimos en su concurso favorito, seguimos en Y si no, te echamos de Euskadi. Atención, Antón, porque vamos ya con la siguiente pregunta. Piensa bien la respuesta porque te estás jugando mucho. Vale, voy a elegir algún color de la icurriña que os conozco. Venga, el verde. Veamos. Seguimos aquí en directo desde la cima del Gorbea concursando con Antón Zubiri, que como falle la pregunta, le echamos de Euskadi. Oye, facilita, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre cesta punta y remonte? ¡Tiempo! De deportes, las que peor se me dan. Cesta punta y remonte. Es que ni idea, vamos. Eso es lo del frontón, ¿no? Lo que juegan con el casco y eso. Lo del remonte tiene que ser algo de monte, ¿no? Pero no sé. Vamos, amigo Anchón, que todavía te queda un poco de tiempo. Recuerda que siempre tienes el comodín de hacerte votante del PNV. No soy de comodines. O me la sé o no me la sé. ¡Qué lástima! Ya no le queda nada. Mientras Antón vuelve a España, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene aquí, en tu concurso favorito. ¡Un momentito! Y si no, te echamos de Euskadi. Pues nada, que entre que caigo o no caigo le quiero mandar un saludo a mis padres de Zamora que me estarán viendo. Oiga, ¿dónde estoy? En Pancorbo.
Y ya está bien de que me caigan tarugos en la era. Me cago en riao. Que lo que hace falta aquí es que llevan agua. ¿Otro del concurso de la tele? Ah, tú también vienes de ¿Y si no te echamos de Euskadi? Más o menos, de la versión catalana. ¿Y si no te echamos de Cataluña? Presentado por Carol Rovira. Y nuestro concursante de hoy se llama Anchón Atorra Sagasti, tiene 25 años y es natural de Bermeo, ¿no es así? No, sí que sí. Bien, a ver si consigues formar la palabra con más de 4 letras y pasas a la siguiente fase. Va, venga, va. Suerte. ¿Con qué empezamos? Vocal. E. Consonante. S. Consonante. P. A. Consonante. Ñ. Vocal. A. Consonante. N. Y el tiempo comienza ya. Joder. ¡Y tiempo! Bueno, Anchón, salta a la vista que la suerte te acompaña, ¿eh? Creo que todos hemos pensado la misma palabra. ¿Y bien? Venga, me la juego. Sí. Pan. Ambiente de fiesta esta tarde en el frontón de Zarauz cuando saca Wifi. Saque largo que devuelve de zurdas cómodo Errasti. Es la primera vez que tenemos a estos dos jugadores en una final del 4,5. Está, ¿no? Pues de lo Es primero que no me grabamos acordaba. esto. O sea, esto se grabó en abril. El primer día de grabación mío fue eso. en Zarauz. ¿En serio? Y lo vio que Santi y dije, pero esto es chalado. Pero qué puta maravilla. Pero sí, me acuerdo perfectamente. Lo hicimos junto a un sketch que era que el peaje de la 8 había bajado de precio a la mitad y hicimos un sketch donde bajaba la mitad del peaje. Que lleva con lo que era la típica cosa que luego aprendí como de vaya semanita que lo pensé, me lo callé porque me pareció una chorrada, luego pensé, voy a decirlo y la gente hizo gracia y al final conseguimos una grúa Pero ¿y para subir el cómo peaje. hacía eso? ¿Cómo era? ¿Cómo la era? escena? Pues levantábamos con una grúa o sea, lo hicimos con una grúa y un coche. Lo bajamos como mogollón. Se levantó el coche o sea, el peaje ha bajado a la mitad, claro, se levantó el coche y el peaje de Zarauz, detrás de Zarauz, estaba abajo. Y creo que era Gorka y Santi, ¿no? Creo que me suena, no lo sé. Yo sí, no me acuerdo muy bien, pero sí. Pero bueno, eso fue los primeros días de grabación y ese era todavía el piloto, o sea, todavía no sabíamos si iba a salir el programa, Claro. si no, y estos descabezados pues plantean este tipo de chistes, ¿no? Y yo digo, bueno, joder, esto ni de coña. De hecho, Santi, recuerda que al principio renovábamos cada 4 programas. Sí, eso quería decir. Hacíamos yo hacer antes. 4, sí, hacíamos 4 y nos decían si había otros 4 y estuvimos Sí, así. sí, sí. Una agonía, estábamos en la Una mierda. agonía Tres, constante. 4 meses. Estábamos a punto así, de estar en la calle todo el rato. Así, ¿eh? Hasta que empezaron a hacer humor político porque Hasta lo de No, la por patera. ejemplo, es que íbamos muy mal y yo me acuerdo, pues, estábamos hablando de los Sánchez en que Óscar, un día que estábamos muy desesperados porque habíamos tenido mala audiencia y todo eso. ¿Pero y y qué era Óscar- mala y Óscar audiencia en dice, aquel momento? Fíjate. Pues mala audiencia era que a lo mejor Cuéntame hacía un 20 y tantos o un 30 y Gran Hermano 30 y nosotros un 9 o algo así. Y el programa luego en la segunda temporada llegó a hacer 40 y tantos. Pero sí que es verdad que hubo un momento de frustración de decir, nos van a echar, ¿qué podemos hacer? Y Óscar contó el sketch prohibido, que... No, bueno, es que a veces cuando preguntan por qué hay un éxito, yo siempre digo, lo único que se pudo aportar es la pata de banco de genialidad en el guión, en la dirección y en los actores. Pero había 2 patas más. Una, que una cadena pública quiso permitir que se rieran incluso de la propia cadena, el propio gobierno. Y otra es que llegó el tiempo en hacer las cosas, porque nosotros teníamos un sketch en la época de Lurbiers, en los 90, que siempre pensábamos que en una familia convivían un hijo de la Cale Borroca y un erchaina, y nosotros eso lo hablábamos ya, pero en los años 90 nunca nos atrevimos a hacerlo, por lo que sea, dije, esto es imposible hacerlo en Euskadi. Y llegó este tiempo que lo supimos leer. Yo dije esta idea porque yo la tenía,
pero no es brillante la idea, es brillante decidir el momento para hacerla, y el momento fue. Había que dar un giro de tuerca que se les llamaba, en homenaje a ti, el sketch bomba, que te acuerdas, Diego, que se decía, vamos a ir un poquito más allá. El Patera fue el primer sketch bomba y cada semana había... ¿Pero homenaje a Gorka por qué? O sea, ¿por qué ha llegado? Homenaje a él. Esti. Vale. Porque no, a Esti por lo de bomba. ETA. Pero algunas cosas incluso venían por vagancia. El hecho de que se llamaran todos Anchón y Maite venía de vagancia de no pensar nombres. De no pensar nombres. Sí, claro. Y además luego, salvo en los Sánchez, que había un patch, claro que eran... ¿Cómo se llaman? Anchón y Maite. ¿No? Y eso se mantuvo durante muchísimo tiempo. Una pregunta. Nunca os he preguntado, ¿por qué moría Josepo siempre? Pues yo creía que es South Park, ¿no? Eso era por South Park, sí. South Park, Kenny, había un personaje... Sí, Kenny moría siempre. Que por cierto, además hay una cosa que me hace gracia de Santi, que creo que es por uno de los muchos motivos que le puedo admirar, y es que Santi tenía posiblemente el personaje como que llegó a ser el más popular del programa, que era Josepo, que es lo que siempre quiere un actor, ¿no? Tener el personaje más querido. Y Santi lo odiaba. Yo recuerdo a Santi odiando a Josepo profundamente. Sí. ¿Y por qué, Santi? Bueno, yo no diría odiar, ¿verdad? Pero no te gustaba. Odiaba la cuadrilla. Eso. Sí, a mí me aburría poderosamente. Odias a todos. Sí, no sé, igual. Le salía como... Hay veces que parecía cubano. Sí. Hay algún sketch donde parecía cubano. Sí. Bueno, yo no tengo mucha tradición de cuadrilla. O sea, yo vengo de otros mundos más raros, que no son exotéricos, pero no tienen que ver. Entonces, no entendía mucho estos chistes de la cuadrilla. Me aburrían. Yo era fan de los Sánchez. Y decía, bueno, la cuadrilla, a ver qué tengo que hacer. Me daban siempre una cara de hostias al final y acababa malamente. Pero bueno, yo decía, bueno, si a la gente le hace gracia, pues bueno, yo vivo de esto, pues bueno, adelante. Pero yo, en la balanza con los Sánchez, pues era fan de los Sánchez, me divertía mucho más el ambiente que había de la familia, la grabación y todo. El beso. Sí. Y luego, pues bueno, la bilbainada. Yo sé, soy el único que era de Bilbao y bueno, pues ya, no me gustaba mucho. Humildemente lo digo. No, yo sí quiero saber, cuando llegaban los guiones, ¿vosotros leíais esos guiones y os reíais? Siempre me lo pregunto. Sí. Bueno, yo sudaba como Camacho, ¿sabes? El camachismo ese que salía así, porque acabábamos muy tarde realmente, el primer año sobre todo No, yo digo en tu casa, cuando recibes el guión en tu casa lo tienes que leer. No, es que no lo recibíamos en casa. No había email, o sea... El wifi llegó aquí en el año 2010 o así. Nos daban la tortilla caliente según acabábamos, no sé a qué hora decir, no sé, porque era un disparate. Y decir esto mañana a las 7:30 o a las 8, corriendo. Y decía, esto es imposible, esto es porque era un tochito, depende a quién y cómo, pues le tocaba merengue, ¿no? Y yo, esto no... me salían aquí unos ronchones que digo, ya empezábamos mal, a primera hora, a las 8 de la mañana, casi sin desayunar. Pero bueno, yo tengo que decir que la energía de equipo era bestial. Y yo creo que eso nos sacó adelante, aguantando esa presión que decía Borja, de que cada 3 capítulos, no sé si sabréis, te mandan a la calle, por no decir otra cosa. Es una tensión que para los que teníamos 2 hijos, pues bueno, no os podéis imaginar lo que era, ¿no? Pero era así, era real. Y era como un dun dun, dun dun, dun dun, ¿cómo está la cuota? No sé qué, para arriba, para abajo. Y la productora, la cadena, no sé quién, nos tenía en ese punto de tensión. Entonces yo creo que sobrevivimos porque había una energía muy, muy especial que mantuvo eso y que dio un rollo buenísimo y que no había horas, que metíamos muchísimas, que nos echasen para abajo. Y fijaros que cuando se emitía el programa, la mayoría... De nosotros quedábamos a cenar para ver el programa juntos y descojonarnos de nuestros chistes, de lo que había pasado. Al día siguiente rodábamos a las 8 otra vez de la mañana, pero la cena esa era sagrada. Y yo creo que ese espíritu es lo que dio, no se habla mucho, pero fue uno de los pilares fundamentales de todo el programa, ¿no? Fíjate, pero a mí me parece muy bonito esto, que está aquí Esti, y yo es que visualizo a esa niña en Baracaldo, mirando esas cosas de las que estáis hablando, de ese esfuerzo que poníais, de esos gags y de esas risas, y igual voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero a lo mejor Esti no sería la persona que es sin haberos No, visto. yo no sería, te lo digo desde aquí. ¿Ves? Yo Es tenía que 8 años y eso vi... es muy importante. Y hacíais sketches, tengo el recuerdo, ¿no? De los comunicados de ETA. Sí.
Pues claro, imagínate, ¿no? Yo hubiese sido pues una niña completamente correcta y estaría ahora en la Universidad de Deusto, probablemente. Pero no. No, claro, porque ver algo y atreverte, es decir, ver algo realmente aguerrido y algo, digamos, muy disruptivo, ¿no? En esa Me niña. convirtieron en una terrorista moral. Y muchas gracias a todos, lo agradezco muchísimo. Pero esto a mí me voló la cabeza, nunca mejor dicho. Y seguramente no sería la persona que soy. Me encanta eso, ¿eh? Diego, Borja, es muy bonito. Así eso. que las 16 horas y el renovar cada 4 programas han ayudado. Todo ese esfuerzo, claro que sí. Oye, ¿y vosotros por qué os fuisteis de Vaya Semanita? Pues yo me fui como, sí, a principios del segundo año por una mezcla de cosas. Por un lado, tampoco tenía mucho entendimiento con la productora que estaba haciendo el programa, pero básicamente me habían dado una ayuda para hacer un corto. El corto. ¿Cómo el corto? El corto maravilloso que hiciste, ¿no? ¿O no hiciste Uno de ellos. Bueno. No, pues hiciéramos pocos. Éramos pocos, sí, coño. claro Te lo estaba poniendo a huevos para que lo Que dijera. al final que de era verdad. como, veía que estaban haciendo un 40 de audiencia, no me echaban de menos, les iba mejor sin mí, creía que había cometido el error de mi vida, pero afortunadamente al corto nominaron al Oscar. Claro, con lo por cual eso. eso compensó. Porque yo me fui a trabajar A ver, después porque de, él es académico de Hollywood. Pero el tema es que me fui del programa y me fui a otro programa de sketches que se emitía a nivel nacional. Y veía lo que hacían ellos y veía lo que hacía yo y no sabéis, o sea, fue ¿Y la cuál verdad, era? No voy a decir, ¿Cuál? uno que se llama Esplunge. Ay, qué horror. Y a mí me daba un bajón porque veía al Pelanas haciendo cosas diversas por toda Euskadi, veía que el Pelanas era el disfraz más... ¿Empatado con? Con el REC. Con el REC. En unos carnavales, el Pelanas fue... los niños se disfrazaban de lo que más del Pelanas. O sea, DreamWorks empatado con Pausoka. Pero sí, pero afortunadamente luego fue bien, pero si llega a ir mal, habría sido como el típico error que marca una trayectoria. Quiero hacer una pregunta. Claro. Muy corta. ¿A qué celebrity Mariby Bilbao le pidió un cigarro ¿A quién fue? Es verdad. en los Oscars? A Kirsten Dunst. Es que yo se lo conté a en Valencia y no me acordaba quién era. Kirsten Dunst. Que lo sepáis que Mariby Bilbao fue a los Oscars y le pidió un piti a Kirsten Dunst. No, a Mariby Bilbao, incluso en los Oscars en Los Ángeles, que supuestamente es la ciudad más antitabaco del mundo, le dejaban fumar en interiores por su venerabilidad. Y eso... Y además, y tú siempre dices que te habría encantado escribirle un papel largo a Mariby Bilbao. Una peli larga, así que trabajamos muchas veces juntos, pero en que varios cortos te habría- en pelis, habrías- pero me habría gustado hacer un papel Ese corto era un protagónico. gran corto, ¿eh? Era un gran corto. No asientas, sí, no, es vamos, así. lo que- Y con razón menos estuvo- mal, porque si no... Con razón estuvo... Pero bueno, ellos se fueron, dejaron porque surgió una puerta mejor que es nuestro mayor fracaso vital de la historia. Pero bueno, que te lo cuenten. No, bueno, pero también es cierto que Vaya Semanita, el primer año era un año, fue duro, complicado, fue el año también del 11M, que ese año para nosotros, es que hay que decirlo, pero fue muy duro ese día, porque nosotros rodábamos en un plató de las Artes, nos llevaban fuera. ETV todavía no quería darnos un gran plató a nosotros, porque todavía estábamos en precario y ya teníamos algún programa importante. Y rodábamos en las Artes en un plató externo, y me acuerdo que el jueves del 11M nosotros nos metimos en una furgoneta a rodar el programa de esa noche, porque Vaya Semanita se rodaba a la mañana del jueves que se emitía. Y cuando estábamos en la furgoneta para ir a las Artes, que había habido un atentado de ETA en Madrid y tal, y bueno, pues un muerto, 2 muertos, tal, y nos llevan a las Artes, nos meten en un plató, y yo estaba presentando, había un invitado ese día, y yo estaba haciendo las cortinillas de presentación para la noche y de redacción. Pues hay ya 80 muertos, 90 muertos, claro. Nosotros creíamos que era de ETA, y 100 muertos, y nosotros, yo acabé llorando, claro. pero ¿cómo vamos a grabar un programa de humor para esta noche si estamos jodiendo la vida de todas las personas, ¿no? Y luego ya nos quitaron la grabación a las horas, porque éramos los últimos que estábamos por ahí perdidos, y se decidió no grabar, ¿no? Luego ya supimos todo lo que supimos, todo lo demás. Pero que Vaya Semanita, el primer año fue un año raro, de subidas, de bajadas, pero la confirmación es que el segundo año, donde la media de todo el año es de 35% de audiencia con picos de 40%. Y luego a mí me invitaron a hacer un programa en una nacional y la cagué, les invité a todos, nos fuimos y no... Era bueno, ese, el mismo. Sí, Sí, pero bueno, le ofrecían a Óscar, nos llevó a todos
Sí. y tan a gusto, me parecía Sí, una buena... queríamos hacer una... Yo creo que hay un pozo que no se cuenta nunca. No nos sentimos nunca valorados realmente por la cadena ni por la productora. Y no les culpo, porque yo creo que es difícil gestionar un éxito. Lo más difícil en la vida y en la tele. Y en una autonómica más. De hecho, me acuerdo una anécdota que voy a contar. Había un niño que se llamaba Diego San José, que ya se sabía él muy genio y sabíamos que era. Y un día me viene, porque yo tenía confianza conmigo y yo estaba, y no era el director, pero yo estaba bien relacionado con la cadena, con la productora, yo era un poco una cosa en nexo de unión. Y me viene y me dice, oye, Óscar, que me han ofrecido los de Cruz y Raya ir a trabajar a Madrid, y los de Cruz y Raya pagaban una pasta, que eran como 6.000 euros, ¿no? No me acuerdo, pero sí, pero si tú aquí era cobrabas... pasar de la Real Sociedad al Barcelona. Eso es, si tú aquí cobrabas 1.500, me dijo, me ofrecen 6.000, y se me queda mirando como diciendo, ¿Qué hago? Diego, no te preocupes, que tú no te vas a ir de aquí. Y yo me acuerdo que fui a mi casa y llamé al director de TV y al director de la productora, que no entendían nada, y les dije, mira, no entendéis nada, mañana viene un chaval con gafas que le veis todos los días pero nunca le habéis saludado y os da igual lo que hace, pero os va a pedir más dinero. Lo que os pida, dárselo. Y yo conseguí el primer contrato estrella para un guionista en Euskal Telebista. ¡Muy bueno! No lo digo para presumir, lo digo que es muy difícil que una autonómica entienda que tiene a Messi en sus filas, muy difícil. Ostras, y no qué se dieron piropo, cuenta. Diego. No, además yo soy consciente y Óscar en ese sentido fue fundamental. Fíjate, sobre Made in China yo quiero decir una cosa, porque nos acaban de preguntar... ¿Puedo a Borja, apostillar un poco esto? Pero era apostillar esto del contrato. Pero no, una cosa Made in China que se me va a olvidar, que es para mí es muy importante, que es que decimos que fue un fracaso, el resultado fue un fracaso y es incontestable porque eso es numérico, son audiencias, son cifras. Pero el fracaso real hubiera sido no hacerlo. Es decir, a día de hoy yo puedo recordar que se nos ofreció la oportunidad de hacer un programa para televisión española y creo que el fracaso hubiera sido no atrevernos. Claro. Es decir, yo estoy orgulloso de con esta gente haberlo intentado y que la cosa no saliera mal. Pero Sí, yo señor. hoy puedo entender ese fracaso. Lo que no hubiera entendido es que llegada la oferta hubiéramos dicho no, nos va a salir mal, seguimos en Euskadi y tal. Así que ole. La hostia que nos metimos me pareció fantástica, vamos. No, lo que quería apostillar es que Diego, cuando me contó que esto sucedió de Cruz y Raya y todo eso, que al día siguiente, cuando el chico de gafas se reunía con la productora YTV, no solamente había pedido un aumento de sueldo, sino protagonizar 2 sketches a la semana. Esto seguramente no es verdad, pero yo le pedí a Diego como muchas cosas. A mí Diego a veces me contaba cosas que no eran verdad, y cuando yo intuía que no era verdad, le pedía, por favor, dime que esto es verdad, aunque sea mentira, porque quiero que esto exista. Quiero que esto suceda. Y esto es continuo, y esto seguramente es algo que no dijo, pues imagínate al señor TV, soy el guionista y quiero ser protagonista. Quiero que hagan una noche de reflexionar sobre mí. Pero claro, yo siempre le pedía a Diego, no, y una fundamental del humor así, se basaba en la mentira graciosa. Porque muchas veces se decía, y era una cosa que decía mucho en Splunge, en Globo Media, de, es gracioso porque es verdad. Yo soy más bien de... no, lo decían al revés, perdón. Decían, es verdad, luego es gracioso. Sí. A mí lo que quiero es lo contrario, es que las cosas que son mentira que te produzcan, me claro. produzcan gracia. Y creer que son verdad para hacer más gracia. Bueno, eso ya está. Hay otro bloque, también. Yo lo metería, Sí, yo lo metería ahora. No lo vamos a meter. Sí, hay otro bloque de Vaya Semanita. ¿Lo tenemos? Sobre todo por... Sí, El hay bloque, un bloque sí, que pues sí vamos entonces a lo meter. metemos. A ver, la calidad del primero es terrible, pero creo que es importante. Además, Diego me insistía en esto. Ah, pues No, es yo que no es lo que tengo en la yo creo que escaleta. es muy ¿Sí importante. tenemos otro bloque? Y hay Vale. una cuadrilla, creo. Y hay una cuadrilla. Y hay una Pues cuadrilla vamos a que ver es lo que odia vamos a ver Santi. el tercer Hay bloque. dos Que es la del atraco, la cuadrilla del atraco, porque de hecho se lo he recordado a Gorka en la comida y lo ha recordado ahora Santi. Solíamos quedar los Sí, jueves podemos, antes del programa en casa de Tejería y veíamos el programa. Vivía al lado del cementerio, ¿no? Polloe. De Polloe. El Pelanas vivía al lado del Polloe. Estábamos siempre a punto de irnos al paro y veíamos el programa al lado de un cementerio. Como que era todo muy, muy animado. Pero que un jueves vimos el programa, la cuadrilla era lo último que se emitía el programa. Y nos gustó tanto ese sketch, nos sentimos tan a gusto habiendo hecho eso que, como estaba grabado en VHS, rebobinamos y lo volvimos a ver. El sketch que vamos a ver hoy. Vale. O sea que yo creo que es de las cosas profesionales como más entrañables que me han pasado, que ha sido volver a ver un sketch de 5 minutos porque sentíamos que habíamos hecho algo bonito. Y lo vamos a ver ahora. Pues vamos a verlo. Hay otro sketch. Ahí sí, antes hay más. Vamos a verlos. Anchón prefiere contarnos su experiencia manteniéndose en el anonimato. Anchón, díganos, ¿cómo fueron los primeros días de un vasco trabajando en Getafe? Pues ya se lo puede imaginar.
fueron terribles. Ya sabe cómo lo llaman a los vascos fuera de aquí. Era insoportable. Yo llegué a Valladolid con toda mi familia, imagínate, con los niños pequeños, escuchando todo lo que nos decían por la calle. Y solo por ser vascos. El tercer día ya nos hicieron una pintada en el coche. Ponía: los vascos sois nobles. Es verdad eso de que los primeros días son los más duros, ¿no? Bueno, a mí en cuanto me dieron la matrícula del coche ya empezaron a mirarme diferente. ¿Cómo le miraban, Anchón? Me pedían que levantara objetos pesados. Por ejemplo, un día me insistieron para que levantara una vitrina de 200 kilos. ¿Y usted qué hizo? Pues ¿qué quiere que haga? Pues la tuve que levantar. ¿Y en el trabajo cómo era la relación con los compañeros? Pues muy duro. Desde el primer día no paraban de decirme que si los vascos éramos gente honrada con la empresa, que se aupa el espíritu corporativo. En fin, que a nadie nos gusta que nos digan ciertas cosas. Era insoportable. Mi marido tuvo que cambiar de trabajo porque sus compañeros no dejaban de recordarle continuamente que los vascos somos los mejores cocineros del mundo. Y no contentos con eso, tengo entendido que le pusieron un mote. Sí. Sí, una vez escuché cómo se referían a él como el Arzac. Todo eso está muy bien, pero ¿no le preguntaban por el problema vasco? Sí. Te dan ánimos, te dicen que con mucho diálogo se arreglará algún día y que todos los vascos lo conseguiremos, que follaremos más. Pero a mí me presentaban mujeres solteras muy atractivas para solucionarlo. Era insoportable. Maite, tenemos que hablar de algo serio. El eterno conflicto vasco. ¿Le causó problemas para relacionarse en Madrid? ¿Cómo lo ven desde allí? Hay mucha manipulación, porque el conflicto vasco viene de muy atrás. Es una división que hay entre dos sociedades. Bueno, incluso en mi familia unos somos del Atleti y otros de la Real. Y menos mal que este año hay tantos puntos de diferencia entre unos y otros, sí. Sí, este año hay como más tregua, ¿eh? Va a ser el estiércol. Es insoportable. ¡Se acabó el bacalao! ¡Todo el mundo quieto! La cuadrilla en El Atraco. ¡Tiradas! ¡Contra el río Jalavesa que tengáis! ¡Vamos! ¡Deprisa! Y nada de trucos, ¿eh? ¡Achón! ¡Asómate fuera a ver si viene alguien! Hay unos charainas, pero no creo que vengan a por nosotros. ¡Alto en nombre de Arcaute! ¡Liberen a los rehenes y salgan con las manos en alto! ¿Rehenes? Pero si nosotros lo único que queremos aquí es vino tinto. Venga, mangarranes, todos para casa. ¡Fuera! 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 ¿Y ahora? ¿Cómo nos llevamos el tinto? Ellos son más y tienen metralletas. Yo por no pagar ni una ronda más de tintos, negocio lo que sea. ¡Negociar queremos! ¿Y con qué si no tenéis rehenes? Maldita sea, si tienes razón, no tenemos ningún rehén. ¿Y quién te ha dicho que no tengamos ningún rehén? ¡Queremos negociar o le tiramos la botella de mosto encima! No hagáis locuras. ¿Qué pedís a cambio de este inocente? Estas son nuestras exigencias. Primero, un avión con gasolina suficiente para llegar a Logroño. Segundo, que el Atleti vaya a la Champions. Y tercero, una novia para este. Ah, pues que esté buenarra.
y que sea de ninguno. Me parece razonable. Veremos qué podemos hacer. ¡Josefo! ¡Josefo, qué te hacen estos salvajes! Señora, por favor. Vale, nosotros les damos a Joshipo. ¿Pero qué vamos a hacer con el río Jalavesa, eh? No podemos dejar aquí tanto tinto. Antes muerto, tenemos que llevárnoslo sea como sea. Pero es imposible llevarnos tanto tinto sin que se den cuenta. Bueno, menuda genialidad. Yo he de deciros que no veo a Jon y no sé si podemos seguir o no. 5 minutos. 5 minutos. Pues entonces tenemos que despedir, Qué ¿no? presión. Tenemos Sí, que despedir, tenemos claro. que despedir. Podríamos haber seguido, no, es que teníamos un problema de emisión con lo que viene después, pero lo habéis resuelto fenomenal. Esto va a ser el principio, yo creo que el año que viene deberíamos venir a 21 años de Diego San José y Borja Coveaga, 21 años de Vaya Semanita y que esto ya se convierta en algo recurrente en crossover. ¿Dónde hay que firmar? Yo quiero agradeceros que os hayáis juntado, de verdad, ya sé que ha sido por la llamada de ellos dos, bueno, sobre todo de Diego, Sí. claro, vamos a ser sinceros, y que seáis tan generosos y que hayáis podido disfrutar de la tarde, que espero que también hayan disfrutado de estos. Gorka, Nerea, Maribel, Santi, Óscar, Esti Quesada, un aplauso para todos. Y bueno, ¿qué voy a decir? Borja Coveaga y Diego San José. Qué bien que sigáis haciendo cosas. Qué bien que sigáis haciendo cosas. Nos ha quedado un montón de un repaso que teníamos preparado de todo lo que ellos han hecho. Pero sí, Espera. pero quizás los últimos segundos. Sí, quizás sí, se eso voy puede a poner, utilizar. eso voy a pedir. Eso Vale, voy a pedir. vale. Una sorpresa para Gorka. Hay una cosa que es un guión inédito de... No, de- tú decías otra no, cosa. no, yo digo otra cosa. Sí. Los peinados. No, yo digo que es ¡Ay, verdad, es verdad! que lógicamente no se iba a dar tiempo para cosas. No, pero no es se va a dar verdad tiempo, pero que el vamos, primer sí. guión de largo que escribimos Diego y yo juntos, Es verdad. el primero que escribimos en definitiva era el de Pagafantas, que bebía mucho de Vaya Semanita. De hecho, hemos estado a punto de poner un sketch que hicimos que era de Gorka dando una rueda de prensa porque había ligado en Euskadi. Que ha aguantado, no nos ese da sí ha aguantado tiempo. bien el tiempo, ese ha quedado tal. No nos da tiempo. Pero es verdad que en Pagafantas, en vez de pedir un clip, yo buscando cosas en el archivo encontré una cosa que me gustaría que pusieran en Sí, Bayo, pruebas Bayo. de pelos de Pagafantas, que son de Gorka, que me han impresionado bastante y que creo que sería un remate Porque estupendo. Pagafantas es otra de las Porque grandes... Pagafantas, Gorka se enamoraba de una chica que quería ser peluquera que experimentaba con su pelo. Entonces, en mayo, empezamos a hablar en junio, en mayo hicimos unas cuantas pruebas que creo que son interesantes como documento histórico y básicamente porque las he encontrado en un disco duro. Yo estoy estirando aquí, pero que me hacía cierta Sí, gracia. porque ha tenido que llegar John a por... Vale, es perdón, que claro, perdón. dábamos por finalizada Ay, lo el siento, acto. pero No me pasa acordaba, nada, ha no sido pasa un nada. flash. A ver si No, lo lo que yo quería decir... Hay que llenar también el vacío. Lo que yo quería decir... mira, ahí va. Vale, aquí van. Eso es, vídeo fotos. Ah, pero es un vídeo. Ah, mira, no, es un vídeo. Ah, Mira, esta qué es la cara de bueno, Gorka. Gorka era el pelo que le ponían. Gorka, maravilla. Así era como este cardado. Mira qué patillas. Que Julio Medem parece, Julio Medem. Es un poco Julio Medem, de verdad. Sí, claro. Aquí está la manita con La el manita. pelazo. Mira, ahí estoy yo sacando Ay, la qué foto. mono. Es que la mayoría no se usaron, ¿no? Creo, pero eran como una prueba. Este está muy bien. Este es cojonudo. Y aquí Gorka, en Málaga. Esto es en Málaga, sí, con la biznaga.
Y mira, qué bonito. Qué bonito, sí, qué Ha hecho un bonito, vídeo, qué no sabía que era jovencitos. un vídeo. Un aplauso. Eso era. Como colofón. Bueno, pues muchísimas gracias al Festival Crossover por habernos acogido, porque iniciamos aquí esa gira. Si estáis por los pueblos de España también os podéis venir. Y muchas gracias a todos por venir. Borja Coveaga, Diego San José, por favor, un aplauso para ellos. Porque yo quiero que hagáis una ficción o un programa de televisión y que un niño en Baracaldo sea el próximo Ojalá, Esti Quesada. ojalá. ¿Vale? Sí, sí. Yo me conformo con Esti, ¿eh? O sea, yo ya está ahí. Exacto. Sí. Pues muchas gracias a todos Gracias por venir. por haber venido. Leire. Vaya, es que ricasco, la verdad que... ¿Tengo el micro apagado? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí, sí se me escucha. Bueno, seguiríamos horas y horas escuchándoos. Ha sido un privilegio poder vivir estos momentos, conocer estas anécdotas de Vaya Semanita, de vuestra mano, de la mano de los protagonistas, de casi todos los protagonistas, Esti Quesada, Eskerrik asko Baitaré, y de los creadores. Pero el programa manda, el reloj manda, y ahora vamos a... Bueno, va a haber una proyección de un estreno de una serie de HBO Max que viene de la Berlinale, ha tenido un gran éxito, se llama Spy Master. Os tendréis un momentito para ir al baño y después pues podremos verlo. Eskerrik asko, mucha suerte en ese Tour Tour, eta txalo ero bat. Guztioi, eta eskerrik asko zuei.